¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente con nuestros estudios en el libro de Eclesiastés. Ya estamos llegando al capítulo número 12. Esta es nuestra penúltima clase y bueno, pues ya estamos a punto de terminar todo Eclesiastés. Espero que esté siendo una bendición, que cuando leamos Eclesiastés nos ayude a comprenderlo de una mejor manera. Y pues que también estos estudios nos ayuden a aprender a leer las escrituras y estudiarlas. Y bueno, vámonos directo al pasaje de hoy. Vamos a ir a Eclesiastés 11. Vamos a leer el versículo 9 y 10 y vamos a leer el capítulo 12, los primeros 7 versículos, ¿no? Y vamos a leer hasta el 8, pero decidí dejar el 8 para la siguiente clase. Así que Eclesiastés 11 del 9 al 10 y Eclesiastés 12 del 1 al 7. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los días en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué les parece si hacemos una oración para iniciar? Dios, te damos gracias por el libro de Eclesiastés. Por favor, habla a nuestras vidas, Dios, ayúdanos a andar en tus estatutos, para conocerte, para amarte, para obedecerte y glorificarte, Señor. Por favor, háblanos por medio de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, muy bien. Me gusta este pasaje principalmente por una razón. Creo que es uno de los pasajes de la Biblia mal usados comúnmente, más comúnmente mal usados, ¿no? Siempre que se va a hacer como un culto hacia los jóvenes o algo hacia un joven, suelen citar este pasaje o algunos de estos versículos, especialmente los del capítulo 11, y se citan mal, se usan mal. Y la razón que se usan mal es porque no se leen en su contexto, no se leen de una forma apropiada, ¿no? De hecho, en las reuniones de jóvenes, por lo general tienen un versículo lema, ¿no? Y muchas veces utilizan este versículo 9 del capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, ¿no? Hermanos, pero el predicador está siendo un poco irónico, por así decirlo. Mira, lo vamos a ver ahí en pantalla, y quiero que te fijes cómo están resaltadas algunas palabras que está utilizando el predicador. Dice, alégrate. Alégrate es una orden, es un verbo imperativo. Alégrate, joven. Es el sujeto a quien se refiere. En tu juventud.
Fíjate, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer. Otro verbo, tomar, verbo imperativo, le está dando otra orden, le está diciendo que haga, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, ¿no? Básicamente es un sinónimo. Alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hermanos, no es que el predicador se volvió loco, sino que está siendo un poco, no, bueno, muy irónico. ¿Por qué está siendo muy irónico? Porque en los capítulos anteriores el predicador ha contado su propia experiencia de lo que pasa en la persona cuando toma placer cuando sigue los deseos de su corazón, cuando toma placer en los días de su adolescencia, cuando se alegra en la juventud, o bueno, en las cosas debajo del sol, y la juventud es parte de aquello debajo del sol. Hermanos, y cuando el predicador anduvo en los caminos de su corazón y anduvo no sé si se acuerdan que dice, no puse límite a nada que mis ojos vieron, al final terminó completamente deprimido, triste, frustrado con la vida. Entonces, lo que él está haciendo aquí no es una orden sincera, sino que más bien está apelando a la naturaleza de los jóvenes. Y ahora, no nada más se refiere a los jóvenes, se refiere a todos en general. Lo que pasa es que en los jóvenes es más marcado, pero él les está diciendo, está bien, joven, ¿quieres deleitarte en tu juventud? Hazlo. Está bien. ¿Quieres seguir el camino de tu perverso corazón? Está bien. ¿Quieres ser engañado por los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida? Ok, ve, hazlo. Deleítate en eso que te ofrece el mundo, que te ofrece todo aquello que está debajo del sol. Pero, mira lo que dice el resto del versículo. Pero, y está ahí en otro color, porque dijimos que esta es una conjunción adversativa. El predicador está dando una idea y ahora la está cambiando completamente con algo contrario, ¿no? Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces le está diciendo, sí, si quieres ve y deleítate en lo que está debajo del sol, como yo lo hice, pero sobre estas cosas te juzgará Dios. ¿Y sabes qué? No hay un final bueno para quien hace lo que quieres hacer. Y por eso el versículo 10 nos dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y mira cómo aquí ya entonces cambia completamente. Por eso no debemos usar ese versículo como se usa muchas veces, que invitan a los jóvenes a alegrarse en su juventud. No, no hagas eso. No le invites al joven a hacer eso, porque ese es el engaño de su corazón. Lo que le está diciendo el predicador es lo contrario. Porque el joven quiere hacer eso naturalmente. No le tienes que recomendar eso o animarlo a que haga eso. Él lo quiere hacer. Y por eso el predicador le dice, pues alégrate en eso si tanto quieres, pero te juzgará Dios. ¿Y sabes qué? No será un buen final. Por eso dice, quita de tu corazón el enojo. Ahora, el enojo, hermanos, se refiere a pasiones intensas. No se refiere específicamente a una persona que esté de mal humor. Se refiere más bien en la palabra en el original, y hubo un traductor muy bueno llamado Jerónimo, y él tradujo toda la Biblia, llamada la Vulgata Latina, y bueno, se llama Vulgata porque se tradujo al idioma vulgar, que en ese tiempo de Jerónimo pues era latín. Entonces, con el fin de que la gente lo pudiera leer. Es irónico porque después el latín se volvió no el idioma vulgar y común del pópulo, sino de los muy estudiosos, y pues se volvió como un
un idioma de clase alta nada más. Entonces, pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. Entonces Jerónimo, que era un excelente traductor, dijo, no, la idea de enojo aquí no se refiere simplemente a tener ira, se refiere a toda clase de deseos turbulentos y de placeres ilegítimos. Entonces está diciendo el predicador, joven, no te deleites en tu juventud, porque es vanidad. No te deleites en esto, porque sobre estas cosas te juzgará Dios. Y como vas a le vas a dar cuentas a Dios algún día, quita de tu corazón todos esos deseos pecaminosos que reinan ahí. Como hemos dicho en las escuelas dominicales y en las predicaciones, mata el pecado en tu corazón, mata tu carne. No me refiero yo a cosas externas, ¿no? Como hay gente que se va de rodillas hasta no sé dónde en pencas de nopal. No nos referimos a maltratar la carne física, sino el deseo pecaminoso. ¿Y cómo lo maltratamos, hermano? Algunas personas dejan de comer para maltratar su cuerpo. Pues nosotros maltratamos la carne cuando dejamos de darle de comer, cuando hacemos que no consuma cosas para ser fuerte. ¿Y qué cosas consume la carne y se vuelve fuerte? Lo que vemos en la tele, en el internet, las conversaciones que tenemos, los pensamientos que dejamos que le den rienda suelta. Entonces, tú quizá no eres joven, a lo mejor sí eres joven, pero sabe algo. Este pasaje se aplica a todos, a los niños y a los ancianos, y ahorita lo vamos a ver en un momento. Entonces, quita pues de tu corazón los deseos pecaminosos. Sí, maltrata tu carne, pero en el sentido espiritual, no en el cuerpo. Aparta tu carne del mal. Bueno, ¿y qué está diciendo? Fíjate cómo incluso estas palabras ya las tenemos en rojo y no en verde, porque también son un verbo en imperativo, son una orden también, pero son como una orden negativa. Ya no estoy diciendo alégrate, no, más bien quita, deja de hacer, apártate del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora, ¿te acuerdas cuál fue la idea que dijimos que encerraba el concepto de vanidad? Que es como ir tras el viento. Que no es algo que tenga consistencia, que tenga sustancia. Es como dijo el hermano Carlos Lavenán, es como una rebanada de aire, ¿no? Por más rebanadas de aire que comas, no se va a sentir satisfecho tu estómago. Entonces, ¿qué hizo el predicador? Probó con mujeres, dijo todo es vanidad, nada tiene sentido. Probó comprando cosas, teniendo un ejército, teniendo castillos, teniendo viñas, esto y aquello, y trabajando y afanándose, y todo lo que probó fue como una rebanada de aire, no lo sació. Está diciendo lo mismo. Tu juventud no te va a saciar. Acuérdate, dice el versículo 1 ya del capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Probablemente esta palabra, acuérdate, es la palabra más importante de nuestro pasaje de hoy. Y me voy a adelantar un poquito que tenemos la Cena del Señor este domingo. Espero que estés viendo este estudio y vayas el domingo a celebrar la Cena del Señor con nosotros. Acuérdate, hermanos, y lo vimos ayer el domingo en nuestra predicación de Jueces, cuando se levantó una generación que no conoció a Dios. Dijimos que conocer no era no tener información al respecto de Dios, sino que no lo conocían de manera personal. Dijimos que se les había olvidado el Evangelio, que ellos no habían aprendido a deleitarse y a gozarse en las obras de salvación que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó el Evangelio. Solo tenían una información fría
Ahora aquí él está diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no porque se te olvide que hay un Dios, sino que más bien aquello que ya sabes se puede enfriar. Aquello que ya sabes acerca de Dios puede quedarse ahí en tu mente como una información, pero no te vas a deleitar y a gozar en lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, por eso nosotros celebramos la cena del Señor. No dijo Jesús, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué quiere que hagamos eso en memoria de Él? Para que estemos constantemente recordándonos, sabiendo, conociendo de manera personal e íntima y deleitándonos en lo que Él ha hecho por nosotros, deleitándonos en su evangelio, en sus obras de salvación en favor de su pueblo. No es que el muchacho se va a olvidar de Dios, es que más bien no va a aprender a deleitarse en Dios. Y como no va a aprender a deleitarse en Dios, ¿qué hicieron los israelitas en Jueces? Se fueron a buscar un deleite que solo podía ser encontrado en Dios tras los ídolos. Por eso le está diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Desde pequeño aprende a deleitarte en Él. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Espero que mentalmente, si hiciste la tarea o eres una de las personas que la hizo, puedas ir contestando las preguntas conforme vamos desarrollando el pasaje, ¿no? Entonces, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué van a llegar los días malos? ¿Por qué no va a tener contentamiento en la vejez? Está diciendo el predicador que la vejez es naturalmente mala y es razón por la cual debemos estar tristes y deprimidos, porque va a llegar un momento en el que vamos a ser viejos. Y la respuesta es no. Más bien, hermanos, es un fruto, es una consecuencia de deleitarse en su juventud. Entonces, si tú pones tu gozo en tu juventud, cuando la juventud se acabe, estarás deprimido y amargado. Si tú pones tu gozo y tu deleite en el dinero, cuando el dinero se acabe, ¿qué va a pasar? Si la pones en la salud, cuando se acabe la salud, ¿qué va a pasar? Si la pones en tu popularidad y en cuántos amigos te conocen, ¿qué va a pasar? Que cuando se acabe esa popularidad, te vas a deprimir y vas a estar frustrado. Hermanos, en la actualidad, los jóvenes, ¿no? Bueno, me sentí viejo cuando dije eso, pero en la actualidad, hermanos, con esto de las redes sociales, se han como desencadenado algunos comportamientos muy interesantes de las personas. Y uno de ellos es que actualmente existe algo que se llama influencers, ¿no? Y es alguien que graba videos y lo sube a internet y entonces mucha gente empieza a verlos. Y entonces, como todos esos videos tienen un conteo, entonces esas personas que hacen videos se hacen populares. Entonces incluso se llama que se hacen tendencias y tienen muchos fanáticos y eso. Ellos se deleitan, se gozan en su popularidad, en el contenido que crean en sus videos para que los demás consuman sus videos y entonces ellos sigan siendo famosos y sean relevantes en el ámbito de internet. Pero llega un momento en que ya no son relevantes, ya no tienen nuevo contenido, se les acaba la creatividad o simplemente fue un video que causó gracia y ellos quisieron seguir con esto y ya no pudieron. Bueno, muchas de estas personas que se llaman influencers se obsesionan tanto con su popularidad que llega un momento en el que cuando ya no la pueden sostener o la pierden de plano, pues se suicidan o incluso mueren en el intento por hacer contenido pues que llega a ser peligroso para sus propias vidas. Lo que está diciendo el predicador. Si tú te alegras en tu juventud, la juventud se acaba, es vanidad. Y cuando llegues a ser viejo, no tendrás
contentamiento. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte del pasaje y es bastante interesante. Mira ahí en la pantalla, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas se vuelvan las nubes tras la lluvia. Si te fijas, aquí separé en tres partes, en tres secciones este pasaje, porque hay algo muy interesante. La idea de que se oscurezca el sol, hermano, y las estrellas, si tú has leído otras partes de la Biblia, te vas a dar cuenta que hace alusión a juicio. Y el juicio de Dios va a venir, todos le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, cuando está diciendo que antes de que se oscurezcan las estrellas, antes de que venga el juicio de Dios, y este lenguaje está mucho en Apocalipsis, lo puedes ver en Job 3, cuando él le pasan todas estas cosas malas y él está diciendo, ¿por qué nací? Maldigo el día en que nací, y empieza a hablar de la oscuridad de las estrellas y como refiriéndose a todo esto. Por ejemplo, Joel 2:31 dice, el Señor se convertirá en tiniebla, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Obviamente, hermanos, esto es un lenguaje figurado, ¿no? ¿Qué está diciendo él? Que cuando el sol no brille, cuando haya oscuridad, que vendrá el día del Señor. Es como una especie de metáfora, más allá de que realmente el sol se apague. Entonces, si tú te alegras en tu propia juventud o en cualquier cosa debajo del sol, cuando llegue el juicio, no tendrás contentamiento, porque serás reprobado. Luego fíjate lo que dice el versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Entonces, el versículo 2 se refiere, antes de que venga el juicio, acuérdate de tu Creador, quita de tu corazón el enojo, estos placeres y deseos mundanos, aparta tu carne del mal, pero también haz estas cosas antes de que tu salud física decaiga. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes, pues en este tiempo, una casa y eres prosperado y te va bien, evidentemente tendrías sirvientes y obviamente tenías gente a tu disposición que tuviera fuerza y vigor físico. Entonces esto quería decir que el señor de esa casa tenía el poder adquisitivo para tener estas personas y le daba, pues, obviamente, poder y seguridad. Pero ¿qué está diciendo aquí? Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Por qué van a temblar? Por su debilidad. Y luego dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Génesis y ves cómo Abraham tenía como un mini ejército, obviamente tenía fuerza y vigor y podía salir a pelear. De hecho, fue a rescatar a su sobrino. Pero esto se acaba. El vigor y la fuerza, la salud física. Dice el siguiente ahí, y cesarán las muelas porque ha disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se refiere aquí a los ojos. Hay una alusión a esto en muchas partes de las escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 34:7 se hace una alusión a esto de las ventanas, que se refiere a los ojos que se oscurecen con la edad. Ya dice ahí Deuteronomio 34:7, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Obviamente hace una referencia a que a Moisés no le pasó esto porque lo normal es que si le suceda. Por ejemplo, en Samuel puedes ver que a Elí le sucedió esto,
cuando Isaac bendice a los hijos de José o cuando Jacob bendice a Isaac, pues ya estaban sus ojos muy nublados, muy incapacitados para ver por la edad. Entonces se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por el bajo del ruido de la muela. Entonces, ¿qué pasa con un viejito? En 2 Samuel 19:35, mira lo que dice. De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma y beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pierde el gusto, pierde el apetito, entonces la salud decae. Por lo tanto, pues tampoco debe ser el motivo de nuestro gozo. Después seguimos leyendo el versículo 4, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Y entonces aquí muy relacionado con la salud física, hace referencia a los deleites. Mira lo que dice Jeremías 25:10, y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Entonces llegará un momento en que el cuerpo ya no tiene placer en las cosas de este mundo, ¿no? Está demasiado viejito para disfrutar una comida, para disfrutar salir y dar una caminata, porque ya está muy cansado, para dormir y descansar bien. Entonces, todas estas cosas, tanto los deleites como la salud física, son cosas propias de la adolescencia, que puedes disfrutar plenamente en la adolescencia. Puedes ir a disfrutar, a jugar fútbol y al siguiente día no te duele nada, ¿no? Puedes irte a una fiesta y desvelarte y al siguiente día te vas a trabajar y no te afecta. Pero ¿qué está diciendo el predicador? No busques tu deleite en estas cosas porque se acaban. Luego dice ahí, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Entonces es importante el porqué, ¿no? Dijimos también que era una conjunción de causalidad, ¿no? Nos da la razón de por qué no debe el joven alegrarse en su juventud. ¿Por qué? Porque el hombre muere, el ser humano muere, ¿no? Va a ir a su morada eterna, tanto en el cielo como en el infierno. Esta vida no es para siempre. El cuerpo que tiene el joven no es para siempre. Por lo tanto, es una tontería deleitarse en él. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y entonces aquí tenemos otra área de la vida en la que podemos buscar nuestro gozo. ¿Y cuál es? Las finanzas, ¿no? Antes de que la cadena de plata se quiebre. Entonces, quise yo encontrar alguna referencia cultural al uso de la cadena de plata, pero no lo encontré. Y obviamente como la plata es valiosa, me imagino que se refiere a algún tipo de joya. Entonces, por más cara que haya sido la joya, pues llega un momento en el que se desgasta por tanto usarla y bueno, que se rompa el cuenco de oro. Obviamente, en algunos lugares, pues como dice Pablo, ¿verdad? Hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Los de barro, pues eran los más baratos y lo podías usar para cosas deshonrosas. Pero los que eran como de oro, pues obviamente los usabas para cosas como la comida o un adorno muy exquisito. Tenemos el ejemplo de
el hijo de Nabucodonosor, por ejemplo, que está tomando en unas copas de oro que trajeron del templo del Señor. Entonces, por más lujosas que sean esas cosas, también tienen un fin, tienen una vida útil y se desgastan y se rompen. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo. Bueno, quizá estas últimas dos cosas ya no son tan lujosas, evidentemente, pero sí son necesarias para la subsistencia diaria. Y entonces, ¿qué está diciendo? También nuestro sustento se acaba, no es eterno como Dios. Por lo tanto, aprende a deleitarte en tu Creador y no en las otras criaturas que tienen el mismo origen que tú. Por eso dice el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. ¿Por qué? Hermano, porque todo lo que está aquí está hecho del polvo, y al polvo volverá. ¿Cómo podemos nosotros hacer nuestro objeto de gozo algo que salió del polvo? Imagínate cuán necio es eso. Aprendamos entonces que todo fuera de Cristo es vano. Todo, hermano. Incluso las cosas buenas son malas si las disfrutamos fuera de Cristo y se vuelven amargas fuera de Cristo. Recuerda esto. Acuérdate, joven, de tu Creador. Y no tienes que ser joven. Acuérdate de tu Creador. Aprende a deleitarte en Él. Porque todo aquello, porque si tú no te deleitas en Dios, tu corazón va a buscar en qué deleitarse. Y todo aquello que encuentre fuera de Dios será temporal y será más que placer y gozo, será una espina. Como lo vimos en Jueces, será un látigo en tu costado. Me gustó mucho esa frase que usó nuestro hermano Lavenán. Será una rebanada de aire. Te puede antojar mucho, pero no satisface, no llena. Y aunque da la sensación de que sí, en un momento dado se acaba. Recuerda, hermano, todo fuera de Cristo es vano y carece de sentido. Bueno, nos vemos la próxima semana.